Iremos ahora a la palabra de nuestro Dios, primera carta del apóstol Pedro, el primer capítulo. Vamos a leer inicialmente los versos del 3 al 9. Versos del 3 al 9, donde dice la palabra de nuestro Dios: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Padre amado, gracias por este tiempo, Padre, que nos estás concediendo. Gracias por los cánticos y gracias ahora por esta tu santa y bendita palabra. Rogándote, Padre, que sea ministrada en nuestras mentes y nuestros corazones a través de la presencia, de la unción, del discernimiento, de la guía del Espíritu Santo. Te necesitamos, oh Padre, en esta hora. Buscamos tu rostro, Padre amado, presentándonos delante de tu presencia, oh Dios, rogando por el perdón de nuestros pecados y haciéndolo todo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Mis hermanos en Cristo, el tema que nos ocupa hoy: una esperanza viva, una herencia gloriosa, firmes en las pruebas. Y espero que vamos a ubicarnos dentro de este contexto, mis hermanos. De hecho, el llamado del Señor Jesucristo con el apóstol Pedro fue de afirmar en la fe a sus hermanos. Y esta preciosa carta tiene ese propósito. Y espero que así sea para cada uno de nosotros, que sirva para afirmarnos más en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, mis hermanos, en la persona de nuestro Dios y el sometimiento al Espíritu Santo. Primero quiero ir con ustedes a los versos que anteceden a la porción que hemos leído. El apóstol Pedro está dirigiendo esta carta a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Fíjense en esto, mis hermanos. Y está preparándolos para lo que viene detrás. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí tenemos la cuestión de la elección y la predestinación divinas. Mis hermanos, son la provisión de la gracia y el propósito de Dios de salvar a los que son salvos verdaderamente en el Señor Jesucristo. Y mis hermanos en Cristo, no es una predestinación arbitraria de aquellos que solamente están escogidos para que puedan creer. Esto no es así.
El Evangelio es universal, el Evangelio es para todo, y como les he dicho en muchas ocasiones, citando al apóstol Pedro, Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De tal manera amó Dios al mundo, mis hermanos en Cristo. Así pues, esto está claro en la Escritura. Y fíjense en la segunda parte de este verso número 2. Según la presciencia de Dios. Quiere decir que la elección, la predestinación, según la presciencia, el preconocimiento del Dios del cielo. Y sí, mis hermanos, ahí está la santidad propuesta. Es decir, según el comprensivo conocimiento de Dios, de propios planes y operación. De modo que el conocimiento anticipado del Dios del cielo es prácticamente equivalente a su propósito deliberado y de largo alcance. La santificación, a que aquí se hace referencia, incluye tanto el proceso como el resultado de esa operación del Espíritu Santo. Por lo cual, mis hermanos en Cristo, el corazón del hombre es purificado del mal moral y el yo es ajustado totalmente a la voluntad de Dios. De nuevo, vamos a considerar nuestras propias vidas conforme a lo que aquí tenemos delante. El propósito eterno de Dios es que el hombre sea como Él. Dentro del contexto de esa santidad. Efesios capítulo 1, verso número 4. Dice allí la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es en esa condición moral que Dios creó al hombre. ¿Recuerdan las palabras en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Mis hermanos, esta obra divina tiene un aspecto de crisis en sí. De modo que en un instante el corazón es purificado y lleno del puro amor de Dios y del ser humano. ¿Es eso lo que hemos experimentado? Esto sucede cuando abrimos nuestro corazón a Cristo. Sí, mis hermanos, la santidad a la que aquí se hace referencia es obrada por el Espíritu Santo, el cual administra el estado de la gracia. Digo, es el Espíritu Santo el que administra el estado de la gracia. Estoy hablando de la gracia que Dios ha derramado sobre el ser humano.
Recuerden las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo a los discípulos: me voy, pero no os dejaré huérfanos, sino que enviaré sobre vosotros el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad. Él es el que convence al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Por lo tanto, es el Espíritu Santo el que está administrando ese estado de gracia que ahora podemos disfrutar. Y ciertamente, cuando oímos la voz del Espíritu a través de la palabra revelada, cuando, mis hermanos en Cristo, nos habla acerca del estado natural en que está el hombre apartado y separado de Dios, y que esto lo ha llevado a la condenación eterna, pero que la gracia de Dios se ha manifestado de tal forma y de tal manera que envió a su Hijo unigénito para dar su vida por el ser humano caído. Cuando se entiende el propósito de la cruz bajo la iluminación del Espíritu Santo, se abre la mente, se abre el corazón a la obra de Cristo, se llama a Cristo al corazón. Y sí, mis hermanos, esta es una experiencia instantánea. Es única, es una y es para siempre. Yo he hablado con personas y me han dicho: yo siempre he creído. Bueno, la Escritura nos dice que Satanás siempre ha creído. Y es Satanás. Y una cosa es creer en y otra cosa es creer a. Porque creemos en y podemos creer en. No, la realidad esta y la realidad de la obra de Cristo. Pero tenemos que creer a Dios, que es el que ha hecho posible esto, y creer a Dios es la disposición de entonces habitar en Él a través de la persona de su Hijo amado. Ciertamente es el Espíritu Santo el cual administra el estado de gracia provisto mediante la sangre del Señor Jesucristo. Es un proceso, mis hermanos, que implica la restauración de la imagen divina al alma del ser humano. Por lo tanto, la santificación tiene su origen en Dios Padre, es provista por la sangre redentora del Señor Jesucristo, se realiza por la operación del Espíritu Santo. Ahora, qué hermosa es esta palabra, mis hermanos en Cristo. La gran connotación que tiene esta primera carta del apóstol Pedro en cuanto a la revelación divina a través del Espíritu Santo. Siendo Pedro un simple instrumento. Les he dicho siempre que la palabra es inspirada por Dios. Y hemos escuchado el argumento muchas veces: no son hombres quienes escribieron, son hombres quienes escribieron. Mis hermanos en Cristo, el apóstol Pedro dice en las cartas que hemos recibido de él que esta palabra es inspirada por Dios. ¿Qué testimonio tan grande es este? Cuando pensamos en el apóstol Pablo, pensamos en un erudito, el hombre que recibió la mejor educación que había en aquel entonces.
Pero cuando pensamos en el apóstol Pedro, estamos pensando en un semi-analfabeto, alguien que no tenía esa preparación. Se vuelve la confirmación de que efectivamente esta palabra es inspirada, porque quiero decirle, mis hermanos, que esta primera carta del apóstol Pedro ha sido considerada a través de los tiempos, ¿no?, como uno de los rasgos literarios más apreciados en la historia. Qué profunda es y qué hermosa es. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una esperanza viva, una esperanza bien fundada. Estaba escribiendo a cristianos que estaban experimentando tremendas pruebas. Y qué hermoso el cántico que se entonó hace unos momentos. Dulce refugio en la tormenta es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Que como Padre de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, Él es la fuente última de nuestra regeneración. Su resurrección garantiza nuestra bienaventuranza futura y mientras tanto nos guarda seguros a través del peligro de la vida presente y aún de las pruebas, de las tentaciones. Una esperanza viva, basada en la fe como el fundamento y sostén de la obediencia y la paciencia. El Señor Jesucristo es la piedra fundamental de nuestra esperanza, mis hermanos. La muerte del Señor Jesucristo manifiesta su amor para con nosotros, el amor de Dios para con nosotros, el amor del Espíritu Santo para con nosotros. Su resurrección manifiesta su poder y capacidad para salvar. Y de hecho, mis hermanos, esa fue la exclamación de victoria que brotó, mis hermanos, en Cristo de sus labios sobre el monte Calvario, cuando dijo: consumado es, lo he hecho. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mis hermanos, la mirada hacia nuestro Dios es el secreto de esa esperanza cristiana. Una esperanza viva, una herencia gloriosa. Fíjense en esto, mis hermanos. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Dije que este es un verso preparatorio para lo que venía detrás. Esto es conforme a esa esperanza viva, a esa herencia gloriosa. Y sí, mis hermanos, la grande misericordia de Dios revela su carácter benévolo, que es la fuente de la esperanza cristiana. Esos versos 4 y 5, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros,
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Una herencia incorruptible. Una herencia inalterable en su perfección, porque no contiene en ella corrupción alguna. Incontaminada, incapaz de ser contaminada en sí misma o de ser disfrutada por algún alma contaminada. Inmarcesible, mis hermanos. Es una herencia que no se marchita en absoluto, sino que conserva su vigor y su hermosura por toda la eternidad. Así pues, mis hermanos, la firmeza es la persuasión nuestra. La realidad de la fe. Como dije al principio, en esta epístola Pedro está cumpliendo el encargo del Señor allí en Lucas capítulo 22 y el verso 32, donde le dijo: confirma a tus hermanos, confirma a tus hermanos, confírmalos en la fe, confírmalos en la esperanza, confírmalos en el camino de la perfección, en el camino de la salvación, en el camino de Cristo, de nuestro Dios. Y fíjense, mis hermanos, lo que dice aquí la Escritura, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sois guardados por el poder de Dios. Si realmente hemos abierto nuestra mente y nuestro corazón al Dios del cielo, a Cristo, si realmente hemos recibido a Cristo como el Salvador de nuestras vidas, considerando el hecho, mis hermanos, fíjense en esto: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar, mediante la fe para alcanzar. El ser humano no puede alcanzar absolutamente nada mediante sus obras personales, como está claro en la Escritura. La salvación no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios, es por la gracia de Dios. Y mis hermanos, en Cristo, la obra que el Dios del cielo comenzó en mi vida, Él la va a terminar. Él promete terminarla. Y de hecho, para aquellos que piensan que la salvación se pierde, están basando la salvación no solamente en la obra redentora de Cristo, sino en sus propias obras, en su propia mente. No es así, mis hermanos. No es así. Creemos en la seguridad de la salvación. Creemos que efectivamente Él nos va a guardar para ese momento donde se va a manifestar la totalidad del propósito de la salvación de Dios para el ser humano. Digo, la totalidad del propósito. Aquí se está mencionando más adelante esa totalidad del propósito de Dios. La salvación la tenemos ahora, si Cristo mora en nuestros corazones, si hemos sido sellados con el Espíritu Santo y el cielo es nuestra morada. Ahora, hay una conclusión preciosa para lo que es la salvación en su totalidad para con nuestras vidas. Y fíjense en esto, no, mis hermanos. Así pues, soy guardado por el poder de Dios. Mis hermanos,
¿Habrá algunas manos más poderosas que las poderosas manos de Dios? ¿Habrá manos más poderosas que las manos poderosas de nuestro Señor Jesucristo? Es más, nos dice en la Escritura que aquel que se levantó como el enemigo de nuestras almas, en sí, hablando de Él, como lo dice bien claramente el apóstol Juan, el que mora en nosotros es más poderoso que aquel que en el mundo está. ¿No? Lo que quiere decir, mis hermanos, es que ciertamente lo que dice Juan capítulo 10, que hemos sido depositados en las manos del Padre y estamos en las manos del Hijo, y que de ahí nada ni nadie nos podrá arrebatar. Este es el que ha tenido una verdadera experiencia salvadora con Dios. Esa resurrección espiritual, garantizada por la resurrección del Señor Jesucristo y por el sello ahora del Espíritu Santo en nuestros corazones. Oh, a veces me han dicho, ustedes dicen que son salvos, sí, no. Quiere decir que después que son salvos pueden hacer lo que quieran, lo que desean. No, mis hermanos en Cristo, no. El que verdaderamente es salvo, dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Y fíjense en esto. Elegidos según las presencias de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer, ser rociados por la sangre de Cristo. Gracia y paz serán entonces multiplicadas en nuestras vidas. Quiere decir que hay un cambio total, hay un renacer, hay una nueva vida en sí. Un nuevo proceder. Ahora, mis hermanos en Cristo, incontaminada, inmarcesible, fresca, pura, para siempre. La firmeza en la persuasión nuestra, ¿no? Esa es la realidad de la fe. El apóstol Pedro los encomia por haber creído en el Cristo crucificado y resucitado, que no habían visto. Y su amor, que es el fruto de la fe verdadera, del amor del creyente para con aquel que nos amó primero, ¿no? La firmeza, a pesar de las tremendas pruebas, lo haría posible. Y haría posible el alegrarse con gozo inefable y glorioso. Mis hermanos en Cristo, hay un coro que posiblemente muchos, quizás todos ustedes lo han oído y lo conocen, ¿no? Que dice, en medio de la prueba, la iglesia sigue caminando. En medio de la prueba, la iglesia sigue caminando. ¿Lo recuerdan? Aleluya. En medio de la prueba, la iglesia sigue caminando. Mis hermanos en Cristo, lo que quiere decir es que no importa lo que suceda, no podemos permitir que una pandemia cierre las puertas de la iglesia. No podemos permitir que
cuando venga la persecución, se cierren las puertas de la iglesia. No debemos de permitir o tomar en sí, mis hermanos, no, la determinación a encerrarnos a nosotros mismos para protegernos de estas situaciones. Le hemos dicho con anterioridad, y esto es parte de la historia de la iglesia, que durante el tiempo de la iglesia primitiva hubo pandemia. Que aquellos que estaban infectados los echaban a la calle. Y los creyentes los rescataban, los traían a sus hogares, aunque le costara la vida a ellos mismos, para llevarlos a Cristo. Oh, podemos cantar el coro. En medio de la prueba la iglesia sigue caminando, pero cuando llega la prueba, no, dejamos de caminar. Dice que solo se detiene ciertamente para predicar, dice el coro. En sí. No podemos detenernos nunca, jamás, mis hermanos en Cristo. Esto es lo que está exponiendo el apóstol Pedro aquí, afirmándonos la verdad, porque esta es la prueba de la verdadera fe. Digo, esta es la prueba de la verdadera fe, mis hermanos en Cristo. La fe de aquellos que durante el tiempo de la iglesia primitiva iban caminando hacia las arenas romanas, alabando y glorificando al Dios del cielo. Y quiero decirles algo, mis hermanos. Sí. Es triste cuando no vivimos esa experiencia. De nuevo, nosotros debemos estar dispuestos a glorificar a nuestro Dios. No importa qué. No importa qué. Nuestra esperanza está del lado ya del río. Ciertamente, como lo diría el príncipe de los predicadores, donde el rey está sentado en su trono. Y el rey advirtió y nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Hablando de este concepto, con mi hija menor en estos días, que ha pasado y está pasando por diversas pruebas físicamente, hablando, ella me dijo, papi, ¿qué es lo que sucede cuando el ser humano nace, en el momento que nace? Se le da una palmadita y ahí viene el llanto. Bienvenido, ¿no?, a este mundo. Esa es la introducción. Esa es la realidad, mis hermanos. Esa es la realidad. Desde ahí mismo comienza. El gozo que el mundo ofrece es un gozo efímero, mis hermanos en Cristo. Hay cosas que las podemos disfrutar y ciertamente no ser parte de ellas. Pero el gozo del mundo es efímero. El cielo y la tierra pasarán. Mis palabras no pasarán. Mis promesas no pasarán.
lo que he planeado para el futuro, eso no pasará. Eso llegará a ser una realidad. Por tanto, escuchen, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí está la conclusión en sí de la obra salvadora del Señor Jesucristo. Digo la conclusión porque cuando esto suceda, ahí los muertos en Cristo van a resucitar primero, y aquellos que estemos vivos seremos transformados y recibiremos un cuerpo conforme al cuerpo de la gloria de Él. Ahí se va a efectuar la consumación de la promesa a la cual Él los lleva tratando en sí de afirmarlos de la esperanza. Así pues, mis hermanos, la firmeza bajo la persecución demostraría la realidad de su fe y lo fortalecería de tal forma y de tal manera que el lenguaje humano no puede expresar esa alegría al recibir la totalidad de esa salvación. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, indescriptible. No hay palabras humanas. La Escritura nos habla acerca del Señor Jesucristo como el don inefable de Dios. Así pues, mis hermanos, la exhortación es a estar preparados. La exhortación es a poner los ojos donde tenemos que poner los ojos. El gloriarnos en esa esperanza, mis hermanos. Pero para esto, mis hermanos en Cristo, ¿no? Recuerden, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, procurando esa santificación, el proceso de esa santificación en nuestras vidas, para obedecer, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz nos serán multiplicados. Dios les bendiga.